Hola, mi nombre es Laura Aliaga y en este video vamos a ver cómo realizar una demostración. En particular vamos a hacer demostraciones acerca de las propiedades de matrices. Si es la primera vez que vos vas a hacer una demostración, hay algunas consideraciones que deberías tener. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de demostraciones, queremos probar alguna conjetura, o sea, algo que nosotros decimos que vale o que es válido, digamos, pero en forma general. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer una demostración en matemática, siempre vamos a trabajar con casos generales. Y acá nos ayuda mucho, obviamente, el álgebra porque a los números les vamos a poner letras, ¿sí? O sea, siempre vamos a hacer referencia a, a cuestiones matemáticas, pero en forma general, ¿sí? Quiere decir que cuando nosotros hacemos una prueba con números, no nos sirve como una demostración porque esos son casos particulares de alguna propiedad o alguna condición que nosotros querramos probar, ¿sí? Pero bueno, como para poder empezar, una de las cuestiones es, cuando yo tengo una igualdad y quiero probar que una igualdad es cierto, puedo partir, digamos, del primer miembro de la igualdad y haciendo operaciones matemáticas, usando propiedades, usando algunas implicancias lógicas también, puedo desarrollarlo y llegar al final a decir que es igual a la segunda parte, ¿no?, de la igualdad. O lo que uno puede hacer es desarrollar por separado ambos lados de la igualdad y después llegar a ver de que esas dos cosas son iguales, también, digamos, se podría probar ahí. Demostrar para mí es como un arte, ¿no? Uno puede aprender técnicas, hay formas de demostrar una cosa u otra, o sea, que generalmente son bastante, eh, digamos, generales, pero después también depende mucho de los conceptos previos que nosotros tengamos, de las relaciones que podamos hacer entre lo que queremos probar y lo que sabemos, ¿sí? Entonces, realmente hay muchas formas de llegar a una demostración. Otra característica por ahí que suele tener es, por ejemplo, cuando yo quiero probar que algo es único, ¿sí? Si yo quiero probar que algo es único, un buen recurso es suponer que hay dos cosas que cumplen con esa condición y después llegar a la conclusión de que son la misma cosa, ¿sí? Y este es un primer acercamiento. A medida que vaya transcurriendo cada unidad vamos a ir desarrollando mucho más, pero hay muchos métodos de demostración cuando nosotros trabajamos con la forma A, entonces B, ¿sí?, para los cuales nosotros tenemos que recordar un poquito de lo que hemos trabajado en lógica, ¿no? Para que A entonces B sea verdadero, lo que yo tenía si ustedes se acuerdan, trabajando con la tabla de verdad, es que el antecedente, o sea, A, ¿sí?, es verdadero. Entonces, para que nosotros podamos demostrar eso, siempre tomamos el antecedente como algo verdadero. Ese antecedente verdadero nosotros le llamamos hipótesis, que generalmente nosotros solemos decir que es lo que conocemos o lo que sabemos, ¿sí? Y sobre esa hipótesis vamos trabajando de nuevo, haciendo relaciones matemáticas, teniendo algunas otras implicaciones lógicas y probamos que B es verdadero. Esto es un primer acercamiento, ya lo vamos a desarrollar y vamos a ver las distintas formas que tenemos para hacer una demostración. En particular, hoy vamos a hacer todas demostraciones de las propiedades de matrices, ¿sí? Por lo cual lo que más vamos a usar generalmente es este caso, ¿no? O sea, vamos a trabajar bastante con las igualdades y vamos a ver cómo probar diferentes igualdades trabajando en forma general. Bien, para comenzar a demostrar en forma general, yo voy a usar las propiedades de las matrices y lo primero que tengo que hacer es reconocer cómo escribir, obviamente, una matriz en forma general. Fíjense, las propiedades dicen lo siguiente: sean A, B y C, o sea, me dan tres matrices de M por N, ¿sí? Y me dan dos escalares, particularmente alfa y beta, ¿no? Me dicen dos escalares. ¿Pero qué quiere decir que sean matrices de M por N? Que para toda la prueba que yo tengo, no me sirve que yo use como ejemplo matrices de 2 por 2, de 3 por 5, de 8 por 7, ¿sí? No puedo usar una matriz en particular, sino que tiene que ser cualquier matriz que tenga M filas y N columnas. ¿Y cómo hago yo para escribir una matriz de M por N? ¿Sí? Yo voy a hacer acá un ejemplo. Fíjense, lo que tengo que hacer es, acá yo no puedo colocar
donde deberían aparecer, digamos, los coeficientes de la matriz, yo no puedo poner números, no puedo poner 3, 2, 8, 5, ¿sí? Tengo que tratar de escribir cada uno de los elementos de la matriz en forma general. Y yo ya sé cómo hacer eso. Si ustedes recuerdan, nosotros denotábamos cada elemento de la matriz con subíndices, o sea, con letras del alfabeto A y B, y subíndices que hacían referencia a quién, a la posición, o sea, al número de fila y al número de columnas que estaba, digamos, cada coeficiente. Entonces, este primer coeficiente va a ser el coeficiente 1, 1, que me indica que va a estar en la fila 1, en la columna 1. Acuérdense que la columna 1 también hace referencia a la primera de las variables, ¿sí? El segundo elemento va a ser el elemento 1, 2, que hace referencia a quién, a la fila 1 o el renglón 1 o la primera ecuación, ¿sí? Columna 2, que está asociado obviamente a la variable número 2, ¿sí? Acá si quiero puedo hacer uno más, o sea, poner A1, 3, que va a estar asociado a quién, a la primera fila o a la primera ecuación con la variable 3, ¿sí? Y acá voy a poner puntitos suspensivos, porque esto va a seguir hasta que yo trabaje con la variable n, entonces voy a trabajar con A1n, ¿sí? O sea, voy a tener la primera de las ecuaciones o de los renglones en la variable n. ¿Cómo puedo escribir el segundo renglón? A2, 1. Acuérdense, renglón 2, variable 1 o columna 1. A2, 2. Renglón 2, columna 2 o variable 2. ¿Sí? A2, 3. Puntos suspensivos. A2n. Obviamente, estas cosas en forma general, no voy a escribir todas las filas ni todas las columnas. De hecho, a veces se escribe la primera y la última, ¿no? ¿Qué pasaría acá? Como la matriz, fíjense, tiene que ser de m por n, quiere decir que yo voy a tener m ecuaciones. La última de estas ecuaciones va a ser la ecuación a m1, ¿sí? O sea, los subíndices de esta última ecuación van a tener todo m1, m2, m3, sucesivamente. O sea, acá el segundo subíndice sería a m2, a m3, porque estoy en la ecuación m, columna 3. ¿Sí? Punto suspensivo, si quiero acá, y acá sería A, M, N. Voy a ver si borro esto, para que se vea bien. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, este último porque voy a estar en la columna, en la fila M, columna N. ¿Sí? Por lo tanto, lo puedo escribir de esta manera. Y de esta forma a mí me quedó determinada una matriz de M por N en forma general. A partir de ahora voy a hacer todas las demostraciones de la 1 a la 7 utilizando esta notación para cada uno de los enunciados. Bien, fíjense, lo primero que yo voy a demostrar es esto, que si yo tengo una matriz A, recordemos acá que A es de M por N, ¿sí? O sea, acá no lo tengo el enunciado, pero lo tengo previamente. Y yo sumo a una matriz A con la matriz nula, o sea, una matriz que tiene todos ceros, en cada uno de sus coeficientes son todos ceros, eso me devuelve la matriz A. Muy bien, entonces yo voy a hacer la demostración. Recuerden que yo para demostrar puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar una parte de la igualdad y después llegar a que es esto, o desarrollar por separado los dos lados de la igualdad y llegar a que es lo mismo. Acá me conviene tomar esta parte de la igualdad y llegar a que todo eso me da igual a A. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a partimos de A más 0. 0, no sé, ve muy bien ahí, pero es 0 negrito, ¿sí? O sea, no es un 0 número, sino que es la suma de A más 0, ¿sí? Entonces voy a escribir quién es A, ¿sí? Acá voy a poner A más la matriz nula. Entonces acá yo voy a escribir quién es la matriz A. Recordemos que A es de M por N, entonces va a ser acá A1, 1, A1, 2 y acá A1N, ¿sí? A21, A22, no hace falta que pongamos todos, recuerden, A2N, y acá sería AM1, AM2, hasta AMN, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la matriz A escrita en forma general, ¿sí? Más, y acá que tengo que poner
La matriz 0, la matriz nula, es aquella que tiene ceros en todos sus elementos, ¿sí? Acá también 0, 0, ¿sí? 0, 0, 0, ¿sí? Todos los elementos de la matriz es la matriz nula, ¿sí? Si recordamos nosotros las propiedades para poder sumar dos matrices, primero tenían que tener el mismo tamaño, ¿no? Y A es de orden m por n. Y la matriz nula es de orden m por n también. O sea que yo puedo sumar estas dos matrices. Y para sumar, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Bueno, lo que yo tenía que hacer era sumar componente a componente. O sea, el elemento A11 de esta matriz con el elemento A11 de esta correspondía ¿a quién? Al elemento A11 de la suma, ¿sí? Entonces, si yo sumo acá, esperen que esto no me va a dar, si yo sumo acá, ¿qué es lo que me va a quedar? En el elemento A11 me va a dar A11 más 0, ¿sí? Fíjense, el elemento 11 de la suma me dio sumar este de aquí con este de aquí, ¿sí? Bueno, análogamente hago lo mismo con todo. El elemento 1, 2 va a ser sumar el elemento 1, 2, voy a poner con amarillo para que se vea, el elemento 1, 2 de A con el elemento 1, 2 de B, ¿sí? Entonces acá me va a quedar A1, 2 más 0 y así sucesivamente. Fíjense que hacer la suma, por ejemplo, cuando quiera sumar el elemento 1n va a ser A1n más 0. O sea, acá tengo A1n más 0, ¿sí? Acá va a ser A21 más 0, A22 más 0, A2n más 0, ¿sí? Y acá AM1 más 0, AMN más 0, ¿sí? Entonces, esta es la suma de A más 0, ¿sí? Fíjense que viene de arriba, entonces A más la matriz nula me da todo eso. Ahora, yo no tengo que perder de vista a qué quiero llegar. ¿Qué es a lo que yo quiero llegar? A lo que quiero llegar es que todo eso me da como resultado A, la matriz A. Y todavía no he llegado ahí. Bueno, fíjense, acá hay algo muy sencillo de resolver porque A11 más 0 me va a dar igual a A11. ¿Por qué? Porque A11 es un número real. Y cualquier número real más 0 me da el mismo número, ¿no? A12 más 0 me va a dar igual a A12, ¿sí? Todo esto por propiedades de los números reales, ¿sí? El 0 es el elemento neutro de la suma. Quiere decir que para cada elemento que yo tome de los números reales y lo sume a 0, me va a devolver el mismo número. Por lo tanto, esto es muy importante, o sea, utilizando las propiedades de los números reales, yo voy a llegar a ¿qué? A que esto es, en el primer elemento, esta sumita, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar A11. En el segundo, A12. Y así sucesivamente, en el elemento 1n me va a dar A1n, A21, A22, hasta A2n. Y acá M1, a M2 hasta a MN. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que la matriz A. ¿Sí? Fíjense, yo partí de A más 0, hice desarrollos en esta parte, hice desarrollo de qué era la suma. Aquí, dada esta suma, usé las propiedades de los números reales y llego finalmente a que todo eso me da igual a A, ¿sí? Por lo tanto, acá puedo decir, por lo tanto, yo he probado que ¿quién? Estos tres puntitos quieren decir por lo tanto, que es como la conclusión de lo que nosotros tenemos acá. A más la matriz nula de orden m por n me da igual a la matriz A. Quiere decir que nosotros hemos concluido esta demostración. Vamos con la segunda de las demostraciones. Siempre fíjense qué es lo que tenemos. Acá dice que cuando yo agarro al número 0 y lo multiplico por una matriz, recuérdense que A siempre es de orden m por n, que fue lo primero que me dijeron, eso me devuelve del otro lado la matriz nula, ¿sí? Bueno, vamos entonces a
comenzar esa demostración. Yo voy a partir de esta primera parte, o sea, de hacer 0 por la matriz A. Esto quiere decir hacer 0 por A. A tiene que estar escrita en forma general. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n y acá AM1 hasta AMN, ¿sí? Fíjense, acá yo lo escribo en forma general como ya había hecho previamente, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que multiplicar. ¿Qué pasaba cuando yo tenía la multiplicación de un número real, que en este caso sería el 0, por la matriz? Lo que sucedía es que se multiplicaba este número por cada uno de los componentes, ¿sí? De los coeficientes de la matriz, perdón. Entonces esto me da igual. ¿A quién? A 0 por A11, 0 por A12, 0 por A1n, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicar por cada uno de los coeficientes. 0 por A21, 0 por A22 y acá 0 por A2n, ¿sí? Y acá voy a tener 0 por AM1 y acá 0 por AMN, ¿sí? Un detalle no menor es que acá hay cosas que nosotros sabemos por propiedades de los números reales, ¿sí? Números reales. Cuando yo tengo 0 por cualquier número real, esto me da igual a 0, ¿sí? O sea, cualquier número multiplicado por 0 me da igual a 0. Por lo tanto, yo puedo decir que todo esto que tengo acá, va a ser igual a ¿quién? En el primer coeficiente, o sea, 0 por A11, como yo ya sé cuánto vale eso, eso vale 0, ¿sí? En el segundo elemento, 0 por A12, eso me da 0. En el tercer elemento, en el cuarto, en el elemento 1n, esto me da 0. 0 por A21, 0. 0 por A22, 0. 0. Y así sucesivamente, cada producto de esos que tengo, como está 0 multiplicado por número real, eso me da 0, ¿sí? Y esto no es nada más ni nada menos que ¿quién? Que la matriz 0 de orden m por n, ¿sí? Entonces, fíjense, de nuevo, yo partí de esta igualdad de hacer el 0 número por la matriz A y llegué a esto, ¿sí? A que ese producto me da exactamente el 0, ¿sí? O sea, la matriz nula de R por n. Por lo tanto, acabo de probar que cuando multiplico el 0 por una matriz A de orden m por n, me da igual a ¿quién? A la matriz nula de orden m por n. De nuevo, recuerden que esto es un número y esto de acá es la matriz, ¿sí? Por eso generalmente la anotamos, le ponemos negrita, ¿sí? La ponemos negrita o hacemos ese, o sea, un poquito doble, es como para que se vea que no estoy hablando de un número, sino de una matriz. Y con esto concluye la prueba. Bien, vamos a avanzar en esta prueba. De nuevo, fíjense, tenemos una igualdad. Yo podría hacer por un lado esta igualdad, hacer por este otro lado esta suma, hacer por otro lado esta suma y verificar que son iguales, o podría comenzar por la primera parte de la suma y llegar a la segunda parte de la igualdad, ¿sí? Bien, entonces voy acá a comenzar a demostrar. Yo voy a tomar A más B, voy a ver quién es A más B, voy a sumar y lo que voy a hacer es tratar de llegar a que esto me da igual a B más A, ¿sí? Bien, A más B es sumar la matriz A, A11, A12, ya esto lo estamos viendo, A1n, acá sería AM1, AMN. Fíjense que esta es una matriz, está escrita en forma general. Todos estos puntitos suspensivos quiere decir que voy a completar cada uno de estos coeficientes, ¿no? Voy a sumar esto más la matriz B. Bueno, le voy a poner B a los coeficientes. B11, B12, hasta B1n, ¿sí? Acá abajo BM1, BM2, hasta BMN, ¿sí? Bien.
¿A quién será igual la suma? Voy a continuar acá abajo porque no me alcanza. Fíjense, bueno, nosotros ya sabemos sumar. Para sumar, ¿qué tiene que hacer? Agarrar el primer elemento de la matriz con el segundo elemento de la segunda matriz. Me fue un poco acá. O sea, el primero va a ser A11 más B11. Quiere decir que esto me va a dar A11 más B11 en el primer elemento, A12 más B12 en el segundo elemento, ¿sí? Hasta A1n más B1n, ¿sí? Y acá abajo voy a continuar sumando hasta AM1 más BM1, ¿sí? Y acá me va a quedar AMN más BMN, ¿sí? O sea, cada elemento de esta matriz suma, va a estar relacionado ¿a quién? A sumar el elemento que corresponde en la matriz A y de la matriz B, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el elemento B12 de la suma, va a ser sumar el B12 de A y sumar el B12 de B, ¿sí? Bien, ahora fíjense, yo quiero llegar a que todo esto es igual a B más A, ¿sí? Pero no puedo llegar mágicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a tomar uno como ejemplo, pero es lo mismo, ¿sí? Para cualquiera es lo mismo. Supongamos que tomo el A12. Esto, ¿sí? Por propiedad en los números reales, porque son números reales, los números reales tienen la propiedad conmutativa para la suma, ¿sí? Propiedad conmutativa, ¿sí? De la suma. ¿Qué quiere decir? Que sumar A12 más B12 es exactamente lo mismo que sumar o considerar a B12 más A12, ¿sí? Esa propiedad vale para todos los números reales. Como A12 y B12 son números reales, entonces yo puedo conmutar los lugares. Y es exactamente lo que voy a hacer así. O sea que acá esto podría ser B11 más A11. Ojo que este igual se da en aplicar, ¿sí? Esta propiedad es la propiedad conmutativa de los números reales. Si yo aplico la propiedad conmutativa en cada uno de los términos que tengo acá, ¿sí? O sea, B11 más 11 es lo mismo que A11 más B11, ¿sí? Bien, entonces acá me quedaría al final B1n, escribir bien, acá me quedaría B1n más A1n, ¿sí? Acá me quedaría BM1 más A AM1, ¿sí? Y acá me quedaría BMN más AMN, ¿sí? O sea, lo que hice fue, dentro de la matriz puedo conmutar estos elementos. Pero esto no es otra cosa que poder, así como yo pude unir, digamos, cada elemento, también los puedo separar, ¿no? Entonces, si esto yo lo quisiera separar, ¿qué tomaría? Las primeras componentes, B11, B1n, ¿sí? BMN, van a corresponder a una matriz, que en este caso ya vamos a ver quién es, y las segundas componentes van a corresponder a otras. Si yo separo esto, ¿qué me va a quedar acá? B11, B12, B1n, B21, BM1, y acá me va a quedar BMN, ¿sí? Más, ¿quién? Más A11, A1n, y acá sería AM1, y acá AMN, ¿sí? Pero fíjense que esto no es otra cosa sino A más P. Me quedó chiquito, ¿sí? Fíjense. Entonces yo partí de que A más B, hice todo el desarrollo de la suma, usé propiedades de los números de los números reales, separé las matrices también usando propiedades de la suma y me quedó
que todo esto es exactamente igual a A más B. ¿Sí? Entonces, acá abajo podríamos poner, por lo tanto, acabamos de probar que cuando nosotros hacemos A más B, esto me da exactamente igual a ¿quién? A B más A. ¿Sí? O sea, la suma de matrices es conmutativa. Esta prueba es bastante similar, lo dejamos al lector para que pudiera, digamos, realizarla. La cuestión sería comprobar que cuando yo tomo A más B y luego sumo C, esto me da igual a más B más C. Pero la idea es bastante similar a la anterior, ¿no? Acá si yo tengo A más B, vamos a hacer la primera parte, más C, va a corresponder a una matriz de la siguiente forma. A más B ya sabemos qué forma tiene porque la acabamos de hacer previamente. Esto me va a dar A11 más B11, ¿sí? Y acá va a ser A1n más B1n, ¿sí? Acá A22 más B22, ¿sí? Acá será AM1 más BM1 hasta AMN más BMN, ¿sí? Bien, esto tendríamos que sumarlo con la matriz C, cuyas componentes van a ser C11, C12 hasta C1n, ¿sí? CM1 y acá CMN, ¿sí? Bueno, invitamos a que los puedan hacer. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Encontrar esta suma, ¿sí? Y después usar las propiedades que corresponden. Yo voy a hacer el primero de los elementos. Fíjense, cuando yo haga esta suma, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Acá me va a quedar entre paréntesis, porque esto corresponde a un solo elemento, o sea, todo esto va a ser un solo elemento. Entonces, acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el elemento A11 más B11, todo esto más C11, ¿sí? Bueno, si ustedes completan, acá obviamente lo tienen que completar para hacerlo ustedes. Después lo que pueden hacer es trabajar con cada uno de los elementos, ¿sí? Fíjense, yo voy a hacerlo solamente con el primero, queda para ustedes lo que sigue. Si yo trabajo con esto, tengo A11 más B11, todo esto, más C11, es exactamente lo mismo que hacer A11 más B11 más C11. ¿Por qué? Por propiedad asociativa de los números reales, ¿sí? Propiedad asociativa de los números reales, ¿sí? Bueno, una vez que obtenga la matriz donde tengo todos estos elementos, entonces uno puede volver a trabajar o a rearmar las matrices de manera tal que la matriz que tenga todos los primeros elementos sea la matriz A y la otra matriz sea la matriz B más C, ¿sí? Esto ustedes lo pueden trabajar, lo pueden desarrollar, pero la idea es exactamente la misma con la que trabajamos en la demostración anterior. Bien, para hacer esta prueba, ahora vamos a incorporar los escalares alfa y la prueba siguiente, que quedará para ustedes, digamos, incorporar los escalares alfa y beta. Fíjense una cosa, voy a partir, en este caso, de esta primera parte de la igualdad, ¿sí? O sea, tengo que hacer el producto de alfa por A más B, ¿sí? Entonces, vamos acá a poner demostración y vamos a hacer, ¿quién es alfa por A más B? ¿Sí? Si uno se acuerda, esto es lo mismo que hacer alfa por la matriz A más B. La matriz A más B es aquella que en cada uno de sus coeficientes va a tener A11 más B11, ¿sí? Ya la estuvimos trabajando recién. Esto será A1n más B1n, ¿sí? Y acá sería AM1 más BM1 hasta AMN más BMN. Fíjense que una vez que vamos avanzando, digamos, en cada una de las demostraciones, ya incluso es hasta más sencillo y se pueden llegar a visualizar de mejor forma cada una de cómo escribir, digamos, en forma general esta matriz. Bien, ¿qué pasaba cuando yo tenía el producto de un escalar por una matriz? Lo que pasaba es que ese escalar iba a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar?
La primera componente va a ser ¿quién? Va a ser alfa por A11 más B11, ¿sí? Y esto lo voy a hacer con cada uno de los elementos. Entonces acá me va a quedar alfa por A1N más B1N. Quedó medio... Estamos. ¿Sí? Fíjense, acá voy a hacer lo mismo. Alfa por ¿quién? A21 más B21. ¿Sí? Con cada uno de estos, acá al final voy a tener alfa por AM1 más BM1 hasta llegar a alfa por AMN más BMN. ¿Sí? Bien. Fíjense ahora que lo que yo voy a hacer es trabajar dentro de cada uno de los de estos elementos, o sea, de cada posición de la matriz. ¿Qué voy a hacer? Alfa, A11 y B11 son números reales, ¿sí? Entonces, por las propiedades de los números reales, yo puedo aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente eso, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer alfa por A11 más alfa por B11. Y acá voy a tener alfa por A1N más alfa por B1N. ¿Sí? Y acá voy a tener alfa por AM1 más alfa por BM1 hasta llegar a alfa por AMN más alfa por BMN. ¿Sí? Entonces, introduzco, digamos, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de los números reales, ¿sí? O sea, este igual lo voy a obtener haciendo que, utilizando la propiedad distributiva, ¿sí? En cada uno de los coeficientes de la matriz. Y ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Fíjense, así como yo puedo sumar las matrices, también puedo separarlas en dos matrices, donde la primera matriz es la que corresponde a los primeros términos y la segunda matriz es la que corresponde a los segundos términos. Por lo tanto, acá esto me puede quedar alfa A11, alfa A12, ¿sí? Alfa A1N y acá alfa AM1 hasta alfa AMN, ¿sí? Más la matriz, me quedó chiquito aquí el espacio, alfa B11 alfa BM1, ¿sí? Y acá alfa A B, perdón, M, 1M y acá alfa BMN. ¿Sí? Bueno, esta matriz me quedó bastante pequeña, pero la idea es exactamente la misma para las dos. Fíjense que de este lugar, de nuevo, como alfa aparece en cada uno de los elementos, digamos, de la matriz, o sea, va a aparecer en todos lugares, yo puedo también sacarlo afuera, o sea, puedo hacer alfa por la matriz A, ¿sí? Recuerden que si alfa aparece en todos los elementos de la matriz, corresponde a tener ese escalar multiplicado por todos los elementos, ¿sí? Entonces esto me da alfa por A y esta parte de la matriz, aunque se ve pequeña, pero la idea es la misma, corresponde a ¿quién? A alfa por B. Entonces fíjense ustedes, yo partí ¿de dónde? Partí de alfa por A más B, ¿no? Y llegué a la conclusión que es exactamente lo mismo que alfa por A más alfa por B, ¿sí? Otra forma podría ser haber desarrollado cada una de los miembros de la igualdad y concluir que son exactamente lo mismo. En este caso, lo que tenemos es que multiplicar el número 1
por la matriz A y esto dice que me va a dar la matriz A. Entonces, hacemos esa demostración. Fíjense, si hago 1 por A, esto va a ser ¿quién? Va a ser 1 por A1, 1. Esto no es por. Estamos. A1, 2 hasta A1N. ¿Sí? A2, 1, A2, 2, A2N y acá AM1 hasta AMN. ¿Sí? Fíjense, siempre la matriz escrita en forma general. ¿Qué implica multiplicar 1, o sea, un escalar por una matriz? Implica multiplicarlo por cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Exactamente eso. Acá me va a quedar 1 por A1, 1 hasta 1 por A1N, ¿sí? 1 por A2, 1, 1 por AM1, 1 por AMN. Lo que hay que tener cuidado es de no considerar triviales estas pruebas porque está bien, nosotros acá estamos trabajando con números reales, pero ya después cuando empecemos a trabajar con espacios vectoriales, los productos no son siempre los que nosotros conocemos o no son los convencionales. Entonces está bueno que nosotros digamos por qué cada cosa es así, aunque parezca, digamos, muy trivial en este momento, ¿no? Fíjense, acá de nuevo, esto, cuando yo hago 1 por A1, 1, esto me da exactamente A1, 1, ¿sí? Para cualquier, o sea, 1 por A es igual a A para todo A perteneciente a los reales, ¿sí? ¿Por qué es esto? Por las propiedades de los reales, o sea, el 1 es el elemento neutro del producto. Por lo tanto, cuando yo multiplique por cualquier elemento real, me va a devolver el mismo número, o sea, en este caso sería A. Entonces, por esa igualdad, yo puedo decir que todo esto es exactamente igual a ¿quién? A ser A1, 1, A1, 2, A1N, A2, 1, ¿sí? Y esto me da AM1 y acá me va a quedar AMN. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique el 1 por cada uno de estos elementos me va a devolver el mismo elemento. Pero esto que tengo acá no es otra cosa que la matriz A, ¿sí? Por lo tanto, acabo de probar que cuando hago 1 por la matriz A, o sea, el escalar 1, me devuelve la matriz A. Y ahí queda finalizada la prueba. Bueno, esta última demostración es bastante similar a la que hicimos cuando trabajamos con los escalares, con la diferencia que yo ahora voy a tener dos escalares que son alfa más beta, ¿sí? Por lo tanto, la vamos a comenzar y la idea es que ustedes la puedan continuar y si tienen alguna duda pueden dejarlo también en los comentarios, ¿no? Si yo tengo alfa más beta multiplicado por la matriz A, va a ser multiplicado por ¿quién? Por A1, 1 hasta A1N, acá AM1 y acá AMN, ¿sí? Fíjense, multiplicar un escalar, que en este caso sería esta suma, por las matrices, quiere decir que voy a multiplicar cada escalar en todos los elementos A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1N, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese producto, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar alfa más beta por A1, 1. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer con cada uno, o sea que acá me quedaría alfa más beta, todo por ¿quién? Por A1N, y acá alfa más beta por AM1 hasta alfa más beta por AMN, ¿sí? Fíjense que acá usamos la misma idea que cuando trabajamos con un escalar y la suma de dos matrices. ¿Por qué? Porque todo esto que yo tengo acá son números reales, ¿sí? Entonces acá, por propiedad de distributiva del producto respecto de la suma, ¿qué es lo que me va a quedar? Si yo tengo un número real, alfa más beta por A1, 1, esto se puede distribuir, ¿sí? Entonces me va a quedar por un lado alfa por A1, 1 más
por otro lado, beta por A11, ¿sí? Esto lo voy a hacer para cada, lo hacemos, digamos, para cada A sub mn, ¿sí? O sea, para cada uno de los coeficientes A11, A12, A13, lo vamos a desarrollar, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a quedar, fíjense, alfa A11 más beta A11, acá me va a quedar alfa AM1 más beta AM1, ¿sí? Y acá me quedaría alfa A1N más beta A1N. Y acá me quedaría alfa AMN más beta AMN, ¿sí? Bueno, queda para el lector continuar, para el lector o quien esté mirando, digamos, continuar esto y hacer los desarrollos que siguen. O sea, separar esto en dos matrices de manera tal que me quede una matriz donde las primeras componentes sean todos los alfa por A sub ij y en otra todos los betas por A y j, y luego separar eso sacando, digamos, ese alfa y ese beta factor común, de manera tal que llegue a probar que esto me da alfa por A más beta por A, ¿sí? Si uno hace todo el desarrollo, entonces llega a probar eso, ¿sí? Que hemos probado, cuando terminen de hacer todo el desarrollo, que alfa más beta, ¿sí? Por A es igual a ¿quién? A alfa por A más beta por A. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.